jurisprudencia. Tenemos que aclarar antes de comenzar que se empieza a hablar de jurisprudencia antes de la época clásica, en lo que se llama la época preclásica o republicana. Cuando se empieza a hablar de la jurisprudencia, se habla también de los conjuntos o opiniones expresadas por unos peritos que eran expertos en derecho, pero esta estaba adscrita a los colegios sacerdotales. La importancia de la jurisprudencia clásica es que es en esta época cuando se empieza a desprender la jurisprudencia de los colegios sacerdotales, es decir, se empieza a hablar de una jurisprudencia laica. Y es en este momento cuando se habla que el derecho llega a su momento de máxima brillantez, y es por esto que aún hoy en día seguimos hablando de esto. Hablando del periodo clásico, este se dividió en tres épocas. La primera fue la de Augusto y Tiberio, la segunda la de Trajano, Adriano y los demás antoninos, y la tercera fue la de los severos. En cada una de estas tres épocas se iba haciendo mayor la afinidad entre los juristas y el imperio. Cada vez se iba haciendo mucho más fácil que estos lograran puestos y lugares importantes dentro del imperio, empezando que en la época de Augusto y Tiberio es cuando se da lo que conocemos como el ius publice respondendo, y de ahí empiezan a asociarse cada vez más al imperio. Los edictos de los pretores. Para hablar de esto, primero tenemos que empezar diciendo que el derecho civil en Roma estaba basado en cuatro cosas, que eran la jurisprudencia, la costumbre, la ley y el plebiscito. Pero estas se volvieron insuficientes para regular las nuevas relaciones que se estaban formando, debido a que estaban llegando muchos extranjeros en Roma. También debido a esto se formó la Pretura Peregrina en el 242. Por otra parte, cabe mencionar que en Roma todos los magistrados de cualquier índole tenían la facultad del ius edicendum, esto era de dictar edictos. Estos edictos pues eran formulaciones de pretensiones basadas en el derecho civil y en la jurisprudencia. Según Papiano, estos edictos de los pretores tenían tres funciones, todo con respecto al derecho civil, que eran auxiliar, suplir y corregir. La función de auxiliar debido a que ellos prestaban su ayuda para la aplicación práctica del derecho civil. Ellos también suplían todas las lagunas que dejaba el derecho civil, ya que no regulaba las relaciones entre extranjeros. Y además corregía debido a que ésta modificaba o reformaba ciertas pretensiones basadas en el derecho civil. Gracias. Yo les voy a hablar sobre los senados-consultos. En la época de la monarquía y parte de la república, los senados-consultos eran simples asesores del rey y los magistrados supremos, llamados a emitir opiniones. Durante los siglos IV y III a.C., este órgano se convierte en el órgano constitucional más elevado e influyente, con una función rectora en materia de culto, conducción de la guerra, políticas económicas, financieras, monetarias, que por este mismo carácter que tenían, se vuelven una fuente de derechos, son una fuente de derechos. En la época del imperio, los senados-consultos, a propuesta del príncipe, del emperador o los cónsules, se denominan senatus príncipes. Y básicamente lo que hizo fue otorgarle un carácter legislativo. Pero ¿por qué los comicios le cedieron ese carácter legislativo al Senado? Bueno, lo hicieron por cuatro razones. La primera de estas razones es la decadencia de las asambleas populares, es decir, de los mismos comicios. Ya el territorio de Roma no era el mismo, los ciudadanos no eran lo mismo y no representaban dignamente a los pocos ciudadanos romanos que estaban esparcidos en el vastísimo territorio. La segunda de las razones es la decadencia de los tribunados y la actividad normativa de los pretores. La tercera de estas razones es la necesidad de un número restringido que tuviera conocimientos técnicos y pudieran hacer reformas. La cuarta y última razón es que el Senado pierde carácter político con la aparición del príncipe, y ese mismo carácter se lo trata de compensar otorgándolo como un órgano legislativo. Debemos de decir que en el periodo de Augusto los senados-consultos proliferan, pero cuando llega Adriano se comienzan a extinguirse, y comienzan a extinguirse precisamente por ese carácter legislativo que les dan.
En un principio las oraciones que emitía el príncipe debían de ser admitidas o debían de ser aprobadas por el Senado Consulto. Y después, mediante el tiempo, ya esto se va extinguiendo. La ley. Según Gallo, la ley es lo que el pueblo manda y establece, descrita como una norma escrita, creada por un órgano político denominado pueblo y no por un instinto religioso jurídico. La ley en sentido técnico sería cualquier decisión de un contenido normativo que es sancionado por el pueblo y también sancionado por el Senado. El proceso de una ley. Primero, la promulgatio. La promulgatio es cuando un magistrado superior, es decir, un cónsul, un pretor, un dictador, que tienen el ius hendicum populum, que es una facultad que les permite determinar leyes o promulgar las leyes, ellos establecen sus leyes en unas tablas públicas donde introducen la fecha, el lugar y la hora de la decisión de la aprobación de la ley. Y la segunda es la rogatio. Es cuando una vez leída la ley, el magistrado lanza una pregunta al pueblo preguntándole si la aprueban o no la aprueban. Por eso de ahí se deriva el nombre rogatio. Por último vendría la sanción senatorial, que es cuando el Senado tiende a mirar la ley y luego aprobarla. Sin embargo, desde la ley en el año 339 cambió la dinámica, porque ya la ley debía ser analizada por el Senado antes de su promulgación. Digamos que la ley en comparación con la jurisprudencia no tuvo mucha importancia, porque solamente existieron 30 leyes, en cambio la jurisprudencia fue un material de bastante contenido. Además, las leyes existieron por la fuerza de la costumbre. El plebiscito. Según Gallo, es todo lo que la plebe manda y establece. En Roma, el plebiscito consiste en las decisiones tomadas por la plebe romana en sus asambleas. Los quienes podían solicitar o pedir un plebiscito eran los tribunos de la plebe, gracias al ius agendum cum plebe. En el año 276, la ley Hortensia hizo que fuesen obligatorios para patricios y plebeyos, volviéndolos un acto del Estado.